Salí del terreno y me eché a correr directo a mi casa. Cuando llegué eran las 11 de la noche. Mi mamá todavía no se acostaba. Le platiqué lo sucedido y ella me dijo que no era la primera vez en la que alguien le contaba que por la noche oía a un niño llorando en el panteón. Hola comunidad, bienvenidos a una vez más a Archivo Paranormal Podcast, el lugar donde las sombras cobran voz y los susurros del más allá encuentran un eco. Hoy abrimos un nuevo archivo, uno marcado con tinta negra y sellado con el frío de lo inexplicable. En este episodio no estás solo. Te traigo algunas historias reales que han dejado cicatrices a quienes la vivieron. Encuentros con lo que no se ve, pactos que nunca debieron hacerse y advertencias que llegaron demasiado tarde. Así que apaga la luz, ajusta tus audífonos y prepárate para escuchar lo que otros prefieren callar. Esto es Archivo Paranormal. Hola, ¿cómo estás? Me uní a tu grupo con la finalidad de contarte mi historia y contársela a los demás y saber sus opiniones, ya que durante el transcurso de mi vida he tenido bastantes encuentros paranormales que me gustaría compartir con ustedes. Quiero comenzar con una de las experiencias que más me ha impactado. Todo sucedió durante la pandemia, cuando, como muchos, me la pasaba todo el tiempo en casa. Como les conté al principio, siempre me han pasado cosas extrañas, por no decir directamente paranormales, y en esa etapa comenzaron a intensificarse. Comencé a notar cosas fuera de lo común, zonas más oscuras en partes específicas de la casa, sombras que no solo se veían de reojo, sino que llegaban a aparecer justo frente a mí. Y de la nada desaparecían al parpadear, incluso objetos que se caían sin razón aparente. Aunque al principio no me molestaba tanto, sí hubo un momento en los que me llevé buenos sustos. Uno de los más fuertes fue mientras trabajaba desde casa. De repente volteé y vi un rostro extremadamente blanco, a solo unos centímetros de mi cara. Fue un instante, parpadeé y ya no estaba. Esa fue una de las veces que realmente me sacó un buen susto. Esto duró cerca de un año, hasta que ocurrió algo aún más extraño. Durante una de mis siestas, en la hora de descanso del trabajo, tuve un sueño muy vívido. En el sueño, despertaba en la misma habitación donde estaba dormido y comenzaba a hacer mis actividades como si fuera un día normal, hasta que de pronto desperté de ese primer sueño. Pero ahí no acabó todo. Al volver a despertar, salí de mi cuarto y vi que la sala estaba completamente vacía, sin muebles ni nada. De pronto, una sombra oscura apareció y se lanzó hacia mí como si quisiera lastimarme. Yo me defendí como podía. Le preguntaba quién era y qué quería, pero no respondía. Después, volví a despertar, esta vez en mi cuarto. Estaba vacío, solo estaba la cama, y nuevamente apareció esa entidad. No decía nada, solo estaba ahí, existiendo. Me atacó una vez más y tuve que forcejear a despertarme. Fue una sensación tan intensa y real. Pero pensarán que ahí terminó todo, pero no. Ese día terminé mis actividades con normalidad y al día siguiente todo parecía estar en calma, hasta que luego en la noche, al dormir, volvió a suceder. Pero de una manera diferente. Esta vez la entidad volvió a aparecer en mi sueño, pero no me atacó, solo quería que la siguiera, y eso hice. De repente apareció otra sombra negra
y comenzamos a recorrer toda mi casa hasta salir de ella y entrar en una casa que jamás había visto antes. Al cruzar la puerta, todo cambió. Era un túnel con antorchas encendidas en las paredes. Ya no seguía a las sombras, ahora ellas me escoltaban. Al final del túnel se veía una luz roja y fue ahí donde lo vi. Un hombre entre 40 y 45 años, vestido con traje negro y blanco. Al verme, me habló por mi nombre. Me acerqué a él y le pregunté qué quería de mí y por qué me molestaba tanto. Me respondió que necesitábamos hablar. Y aquí viene lo más raro de todo. No recuerdo absolutamente nada de lo que hablamos. Es como si esa parte de la conversación hubiera sido borrada. Lo único que recuerdo es que al final nos dimos la mano y desperté. Desde entonces no he vuelto a soñar con esa entidad, ni a ver las sombras, ni en mi casa ni en ningún rincón. ¿Ustedes qué opinan? Hola, me gustaría contarles esta experiencia que me estuvo pasando por 2 meses y recibir sus opiniones y consejos. Vivo con mis padres. Hubo una temporada donde experimenté muchas parálisis del sueño, pero la primera vez que pasó no sabía lo que era. Recuerdo despertar en mi cuarto. Mi cuarto estaba tal cual en la realidad. No había nada diferente. Tomé mi teléfono para ver la hora y al prender la pantalla solo se veía blanco. Intenté varias veces, pero no podía. En eso, escucho los pasos de mi mamá por el pasillo de mi cuarto, que se paseaban, se devuelven y se detienen frente a mi puerta. La tocan y me dicen, ¿estás bien? Le respondo que sí. Me dice, ¿puedo pasar? Le dije que sí. Veo cómo la perilla de la puerta gira y la puerta va abriéndose, pero no hay nadie detrás de ella. Es eso que solamente escucho entrar, pero solamente era el sonido. Yo estaba muy asustada. Los pasos se detienen junto a la ropa que tenía lista para ponerme en la mañana. Me la avientan a la cama y en eso siento como esa presencia invisible se pone detrás de mí. De reojo puedo ver su cara de perfil. Era mi mamá, pero era una mamá malvada. La cara deforme, las manos muy frías. Me apretaban el pecho como queriendo abrazarme, hasta que comencé a gritar y no podía. Hasta que de pronto me pude mover. Revisé el teléfono y ahora sí pude ver la hora. Eran las 6 a.m. Por poder ver la hora, supe que ella estaba despierta. Fue un trance muy extraño. Sé que estuvo repitiéndose. La siguiente vez que me pasó esa cosa que se hacía pasar por mi mamá, me pidió permiso para entrar al cuarto. En ese momento yo aún no distinguía bien entre la realidad y un trance. Le dije que pasara y saltó hacia mí. Ahí pude ver su cara tal cual. Era mi mamá con la cara deforme y las cuencas de los ojos vacías. Solo eran negras. Estaba sobre mí. No podía moverme. Y esa presencia abría su boca gigante. Como pude, levanté los brazos y metí mis dedos en su boca. Recuerdo la sensación exacta de tocar el interior de su boca. Hice fuerza para abrírsela y lastimarla y comencé a gritar que se fuera. De pronto volví a mí misma. Ya estaba despierto otra vez. Luego me pasó en casa de mi novio. No me podía mover y yo le rasgaba la cara para poder quitarlo de encima de mí. No les puedo explicar la impotencia de ver a las personas que más quieres en su forma malvada y tener que dañarlas para salir de ese trance. Así pasaron muchas veces hasta que aprendí a diferenciar entre el trance de la realidad. Ya no le doy paso a nadie a mi cuarto en ese trance. Opté por un gatito.
que duerme siempre conmigo. Y a partir de ahí, no hay visiones. La parálisis del sueño ha disminuido, casi hasta desaparecer. Pero ya solo sé que puedo moverme en algunas ocasiones. Estas personas ya no aparecen en mis visiones, ni aparecen personas extrañas. Así que les cuento mi historia para que me den su opinión. Muchas gracias. Hola Archivo, mi nombre es Fabián y quiero contarte mi historia. Una noche, mientras regresaba de andar de parranda con mis amigos, me sucedió algo que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Fuimos a un pueblo cercano porque había una feria y de regreso tuve que pasar cerca de un panteón. Cuando iba caminando al lado de la cerca, escuché el llanto de un niño. No sonaba como el de un bebé. Se oía quizás de 5 o 6 años. No pude evitar detenerme y preguntarme quién era. La valla del lugar me llegaba a la nariz. Medía como 1,60 m. De modo que si me ponía de puntas, me podía asomar por encima de ella. En esos momentos mi cabeza no pensó en otras cosas, solo en que a lo mejor un niño se quedó atrapado dentro de la zona. Me imaginé a mí mismo en su situación y tuve claro que estaría demasiado asustado. Cuando miré hacia el cementerio, observé las tumbas solitarias y una que otra luz provocada por las veladoras que las personas les dejaban a sus fallecidos de vez en cuando. Intenté determinar de dónde salía el inocente lamento, pero de pronto llegó a mí una sensación extraña. Provenía de todos lados. Estuve mirando durante un instante y de repente noté una pequeña sombra que corrió entre los sepulcros. De inmediato le hablé. Le dije que no tuviera miedo y que se acercara para ayudarlo a salir. Lo que yo consideré que era un niño desapareció en la lejanía y a mí se me ocurrió otra cosa más que regresarme hasta la puerta principal para al fin y al cabo ayudarlo a salir. Cuando llegué, en la entrada descubrí que poseía un enorme candado, pero también me percaté de que la reja tenía unos barrotes bien separados. Me pude meter sin ningún problema. Una vez dentro, escuché con atención y noté que ya no oía el llanto. En ese momento llegó a mí una claridad espantosa. Si un niño se había quedado dentro del camposanto con una puerta tan endeble, ¿no hubiera podido salir solo caminando, con el propósito de llegar a su hogar? El pueblo era pequeño y a los 5 años los chicos ya subían y bajaban por ese lugar. Salí del terreno y me eché a correr directamente a mi casa. Cuando llegué eran las 11 de la noche. Mi mamá todavía estaba acostada. La desperté y le platiqué lo sucedido y ella me dijo que no era la primera vez en la que alguien le contaba que por las noches oía a un niño llorando en el panteón. Al día siguiente me dio una limpia con una veladora y la encendimos al revés. En lugar de usar el palillo por encima, que normalmente lo hacen las personas, le dimos la vuelta y le sacamos el hilo por debajo. Con eso le pedimos que no me estuviera asustando y le ofrecimos la luz de la llama para que pudiera trascender hacia el descanso eterno. Diría que jamás volví a escuchar nada extraño cerca del cementerio, pero lo cierto es que tampoco volví a pasar de noche por ese lugar. Bueno, dicen que todas las historias tienen un final.
Pero en el mundo de lo paranormal, algunos finales son solo el comienzo de algo más oscuro. Las historias que hoy escuchaste siguen resonando en los rincones donde ocurrió lo imposible. Quizás esta noche algo te observe desde la penumbra, o tal vez ya esté contigo escuchando este podcast. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Archivo. Recuerda que lo sobrenatural no siempre golpea la puerta. A veces simplemente entra. Si tienes alguna historia real que contar, escríbeme. Y si sobreviviste a este episodio, nos escuchamos en el próximo capítulo. Esto fue Archivo Paranormal Podcast, donde lo desconocido cobra voz.